Hay un concepto que llevas años escuchando. Probablemente lo usaste para explicar a tu jefe, a ese amigo que tiene opinión sobre todo, a la mitad de Internet. Se llama efecto Dunning-Kruger. Y hay algo que casi nadie sabe sobre él. La gráfica que todo el mundo comparte, la montaña, el pico de estupidez, el valle de la humildad, esa gráfica no está en el estudio original. Nunca estuvo. Se la inventó Internet. Y si eso ya te incomoda un poco, espera a la parte del medio. Porque en julio de este año, hace 2 semanas, se publicó un estudio en una de las revistas más importantes de psicología. Y lo que encontraron no es que el efecto estuviera incompleto, es que lo entendíamos al revés. Hoy vemos qué midió realmente el estudio original, por qué estuvo mal analizado desde 1999 hasta hace 2 semanas, y qué dice la ciencia más reciente sobre quién sobreestima su propia capacidad. Spoiler: no es quien tú crees. 1999. Cornell University. 2 psicólogos, David Dunning y Justin Kruger, deciden medir algo muy específico. No la inteligencia, no la personalidad. Una sola pregunta: ¿sabes cuánto sabes? Le dieron a 92 personas 3 pruebas. Razonamiento lógico, gramática, detección de humor. Sí, si algo era gracioso o no. Después les preguntaron algo sencillo: ¿en qué percentil crees que quedaste respecto a los demás? Aquí viene el dato. Los que quedaron en el percentil 12, los que peor hicieron, creyeron que estaban en el 62. No se subestimaron un poco, se sobreestimaron 50 puntos. Eso es lo que el estudio encontró. Eso, y nada más. Ahora bien, si buscas Dunning-Kruger en Internet, lo primero que aparece es una gráfica, una montaña, un pico que llaman monte estúpido, un valle de humildad, una curva de experiencia que sube despacio. Esa gráfica no está en el estudio original, no está en ninguna versión del estudio, no está en los papers de seguimiento, no está en ningún artículo académico de Dunning ni de Kruger. Alguien la dibujó, la subió a Internet, y el mundo la adoptó sin preguntar de dónde venía. La gráfica más citada para explicar por qué la gente no sabe lo que no sabe fue creada por alguien que probablemente tampoco lo sabía. Si eso no es irónico, no sé qué lo es. Antes de seguir, si este tipo de análisis es lo que te trae aquí, suscríbete a Anatomía Mental. Cada semana, un mecanismo diferente, desmontado con el mismo rigor. Pero la gráfica es el problema menor. El problema mayor está en cómo se analizaron los datos originales. Porque el patrón que todo el mundo replicó desde 1999 puede no tener nada que ver con psicología. Puede ser matemática. Imagina que te pido que adivines tu altura exacta sin mirarte en el espejo. Lo más probable es que te acerques bastante. Pero si hoy tienes peor postura que de costumbre, tu altura real será menor. Y tu predicción parecerá demasiado alta. No porque no te conozcas, sino porque el día en que te medí no fue tu mejor día. Eso es, en esencia, lo que pasa con el estudio de Dunning y Kruger. Usaron el mismo test para 2 cosas a la vez. Primero, para clasificar a las personas en grupos: los del cuartil inferior, los del superior. Segundo, para medir qué tan lejos estaba su predicción de su resultado real. El problema es que los resultados de un test tienen ruido, variación aleatoria. Si alguien saca un 20 cuando normalmente sacaría un 40, ese día queda en el grupo de abajo. Y su predicción, razonable para alguien que normalmente saca 40, parece enorme comparada con el 20 de ese día. No hay sesgo psicológico. Hay matemática. Esto tiene nombre: regresión a la media. Cuando mides a gente en los extremos de cualquier distribución, sus predicciones tienden hacia el centro por pura estadística. Los de abajo predicen más alto. Los de arriba predicen más bajo. No porque sean más o menos humildes, sino porque los extremos son extremos.
Edward Nuffer y su equipo lo documentaron en 2016. Gignac y Sajenkowski lo replicaron en 2020. Magnus y Peresetsky lo confirmaron en 2022 desde un departamento de econometría. 3 equipos distintos. El mismo diagnóstico. El efecto que usamos para explicar la arrogancia de los incompetentes puede ser, en buena parte, un artefacto de la forma en que se calcularon los datos. Pero aquí es donde la historia se pone más interesante. Porque si el efecto original no es lo que parecía, ¿qué es lo que la ciencia más reciente sí encuentra? La respuesta llegó hace 2 semanas y va exactamente en la dirección contraria a lo que esperabas. Julio de 2026, Chris Dawson de la Universidad de Bath, David de Mesa de la London School of Economics, publican un estudio en Psychological Review, una de las revistas más importantes de psicología en el mundo. La pregunta que se hacen es simple. ¿Qué pasa si corregimos el análisis estadístico de los estudios sobre Dunning-Kruger? La respuesta no es simple. Cuando aplican técnicas estadísticas que sí respetan la variación aleatoria de los datos. Cuando no cometen el error que Dunning y Kruger cometieron en 1999, el patrón no se suaviza, se invierte. Las personas con mayor capacidad son las más sobreconfiadas, no las menos. Las más. Si llevas años usando el efecto Dunning-Kruger para explicar la arrogancia de la gente que sabe poco, tienes un problema. Porque según la evidencia más reciente, la arrogancia correlaciona con competencia, no con su ausencia. Ahora bien, ¿por qué? Dawson y de Mesa proponen algo que tiene mucho sentido cuando lo piensas. Tu verdadera capacidad no se ve a simple vista. Nadie puede mirarte y saber exactamente cuánto sabes. Así que si eres bueno en algo, tienes un incentivo real para mostrarlo. Para proyectar confianza. Para señalar lo que los demás no pueden verificar directamente. Los más competentes son los que más tienen que ganar señalando su competencia. Y los que más lo hacen. Lo que durante años llamamos arrogancia del ignorante puede ser, en realidad, estrategia del capaz. Eso no significa que la ignorancia arrogante no exista. Existe. Lo has visto. Yo también. Pero el mecanismo que la ciencia encontró como universal, el que aparece de forma consistente en los datos, va en la dirección contraria a la del meme. Y eso cambia bastante la forma en que deberías usar este concepto. Especialmente cuando lo usas para hablar de otras personas. Entonces, ¿el efecto Dunning-Kruger no existe? Existe. Solo que no donde lo buscabas. Lo que sí se sostiene, lo que distintos equipos han replicado con metodologías más limpias, es esto. Nadie tiene acceso directo y preciso a su propio nivel de competencia. Nadie. No el que sabe poco. No el que sabe mucho. Tú tampoco. Lo que varía no es si tienes el sesgo. Lo que varía es la dirección en la que te equivocas. Los que saben menos tienden a sobreestimarse en dominios donde no tienen referencia. No porque sean especialmente arrogantes, sino porque sin conocimiento real no tienes escala para medir dónde estás. Es como intentar calcular qué tan lejos está una montaña cuando nunca has visto una montaña. Los que saben más también se equivocan. Pero en otra dirección, subestiman lo difícil que es para los demás entender lo que ellos ya dominan. Asumen que si ellos lo ven claro, los demás también. Eso tiene otro nombre, la maldición del conocimiento, y es igual de común. El punto es el mismo en ambos casos. La metacognición, la capacidad de evaluar tu propio pensamiento, es una habilidad imperfecta en todos los seres humanos, en todos los niveles, en todas las disciplinas. No es un fallo de los ignorantes, es una característica del cerebro. Y aquí está la ironía que cierra el círculo. El efecto Dunning-Kruger se convirtió en el concepto favorito de Internet para señalar a gente que no sabe lo que no sabe. Pero usarlo así, apuntando siempre hacia afuera, es exactamente el tipo de error metacognitivo que el efecto describe. La persona más convencida de que los demás tienen el sesgo de Dunning-Kruger es, estadísticamente,
la candidata perfecta para tenerlo. Si la metacognición falla en todos, si no hay nadie exento, la pregunta práctica no es cómo dejar de tener el sesgo. No puedes. La pregunta es qué haces con un cerebro que no puede calibrarse solo. Y la respuesta que la investigación señala de forma consistente es incómoda pero clara. No te calibras desde dentro, te calibras desde fuera. Lo que esto significa en la práctica es concreto. El feedback de alguien que domina el área vale más que cualquier autoevaluación. No porque esa persona sea más lista que tú, sino porque tiene la escala que a ti te falta para medir dónde estás. Cuando alguien con criterio real te dice que algo no funciona, en tu trabajo, en tu razonamiento, en lo que produces, esa información tiene un valor que tu propia evaluación no puede replicar. La mayoría de las personas hace lo contrario. Busca validación de gente que piensa como ellas, que está en el mismo nivel, que va a confirmar lo que ya creen. Es más cómodo, y es exactamente lo que mantiene el sesgo intacto. La segunda cosa que la investigación señala es igualmente concreta. Confundir confianza y competencia como si fueran lo mismo es un error que el lenguaje nos facilita demasiado. La confianza es una señal, la competencia es una capacidad. Una persona puede tener mucha de una y poca de la otra, en cualquier combinación, en cualquier dirección. La confianza alta no confirma competencia alta, y la confianza baja no descarta que alguien sepa exactamente lo que está haciendo. Cuando lo próximo que vayas a decir sea, ese es un caso claro de Dunning-Kruger, para. Pregúntate si tienes criterio real en ese dominio para hacer ese diagnóstico. Porque si no lo tienes, acabas de demostrar el efecto que ibas a señalar. Si lo tienes, probablemente ya sabes que la etiqueta es lo de menos. El efecto Dunning-Kruger sobrevive. No como la historia del ignorante arrogante que no sabe, sino como algo más honesto y más difícil de aceptar. Como evidencia de que ningún cerebro, ninguno, tiene acceso limpio a su propia competencia. El estudio original tenía un fallo estadístico que tardó 26 años en identificarse. La gráfica más famosa del concepto la dibujó alguien anónimo en Internet. Y el paper más reciente, publicado hace 2 semanas en Psychological Review, invierte la dirección del efecto. No lo elimina, lo corrige. Y esa corrección dice algo incómodo. La sobreconfianza es más característica de los que más saben que de los que menos saben. Lo cual convierte el efecto Dunning-Kruger en el único concepto de psicología que se vuelve más peligroso cuanto más crees que lo entiendes. Si este vídeo te generó alguna duda sobre cómo evalúas tu propio criterio, eso no es un problema, es exactamente lo que tiene que pasar. Esta semana, una sola pregunta. La próxima vez que uses el término Dunning-Kruger, ¿de quién estás hablando exactamente? Suscríbete a Anatomía Mental. Cada semana desmontamos un mecanismo del comportamiento humano. No para darte respuestas hechas, sino para que veas lo que de otro modo ocurre sin que lo notes. Nos vemos ahí. Anatomía Mental. Tu mente, tu código,